La migración hacia los Estados Unidos a través de México siempre ha sido una de las rutas más complicadas y peligrosas para millones de personas. En los últimos años, las caravanas migrantes han adquirido gran visibilidad en los medios de comunicación, no solo por las condiciones extremas que enfrentan los migrantes, sino también por la amenaza que representan los grupos criminales que se infiltran en estos movimientos. Uno de los fenómenos más preocupantes es la presencia de organizaciones delictivas que aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes para extender su poder y tráfico ilegal. Hoy vamos a profundizar en cómo las autoridades mexicanas están enfrentando este fenómeno y el impacto que tiene sobre las comunidades y los migrantes. La caravana migrante no es un fenómeno nuevo, pero su visibilidad en las últimas décadas ha crecido de forma exponencial. Estas movilizaciones surgen por la desesperación de miles de personas que huyen de la violencia, la pobreza y las condiciones extremas en sus países de origen. El recorrido es largo, arduo y peligroso, pero a menudo, la promesa de un futuro mejor en los Estados Unidos impulsa a los migrantes a emprender el viaje. En el caso de México, el trayecto se convierte en una travesía llena de riesgos, especialmente por la presencia de cárteles de la droga, bandas criminales y otros grupos con fines ilegales. Sin embargo, en los últimos años ha emergido un fenómeno aún más alarmante: los delincuentes que se infiltran en las caravanas, ocultándose entre los migrantes. Estas organizaciones criminales no solo se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, sino que también han convertido a las caravanas en una ruta más para el tráfico de drogas, armas y personas. Una de las bandas más relevantes en este contexto es el Tren de Aragua, un grupo criminal originario de Venezuela, que ha logrado expandir su influencia por toda América Latina. Este grupo es conocido por su brutalidad y por sus operaciones en el tráfico de migrantes, extorsión y narcotráfico. Aprovechando la afluencia de personas que buscan un mejor futuro, el Tren de Aragua se ha infiltrado en las caravanas migrantes, utilizando a estos grupos como cobertura para sus actividades delictivas. En este contexto, las autoridades mexicanas han comenzado a intensificar las medidas de seguridad, lanzando operativos en las rutas migratorias. En el sur de México, donde las caravanas migrantes suelen agruparse, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, INM, han llevado a cabo redadas nocturnas para identificar a estos criminales. Uno de los eventos más representativos ocurrió cuando más de 500 migrantes fueron interceptados mientras viajaban hacia el norte. En esta operación, se logró la captura de varios individuos vinculados al Tren de Aragua, que portaban armas y drogas ocultas entre sus pertenencias. No todos los migrantes son delincuentes. Es una frase que se escucha con frecuencia entre aquellos que buscan mejorar sus condiciones de vida. Es importante hacer una distinción entre las personas que huyen del crimen y la violencia, y aquellos que utilizan esta situación para perpetrar actos ilícitos. Las autoridades mexicanas enfrentan la difícil tarea de separar a los migrantes inocentes de los delincuentes que se esconden entre ellos. El gobierno de México ha respondido con operativos cada vez más coordinados y enfocados. Se realizan bloqueos en carreteras, paradas aleatorias y verificaciones de identidad para detectar a aquellos que puedan tener antecedentes criminales. Las fuerzas de seguridad trabajan junto con inteligencia militar y policial para rastrear a los miembros del Tren de Aragua y otras organizaciones que se han infiltrado en las caravanas migrantes. Un ejemplo claro de este tipo de operativos sucedió cuando varios miembros del Tren de Aragua fueron arrestados durante una redada nocturna en Tapachula, Chiapas, justo cuando la caravana migrante avanzaba por la región. Durante el operativo, los agentes encontraron armas de fuego y grandes cantidades de droga oculta entre los migrantes, lo que dio a entender la magnitud de las actividades delictivas que se estaban llevando a cabo bajo la apariencia de una simple caravana. El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, conocida por su origen en Venezuela. Su presencia en las caravanas migrantes es particularmente alarmante, ya que estos grupos criminales
no solo se infiltran para ejercer control sobre los migrantes, sino también para beneficiarse de las rutas migratorias. Este grupo tiene un historial de brutalidad y está involucrado en una variedad de delitos, como tráfico de personas, extorsión, secuestro y narcotráfico. El Tren de Aragua se ha expandido por varias regiones de Latinoamérica. Además de operar en México, ha establecido redes en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, donde se dedican a diversas actividades ilícitas. En México, se ha aliado con varios cárteles locales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, para controlar las rutas de tráfico de drogas y migrantes. Estos acuerdos entre grupos criminales han permitido a estos colectivos mantenerse en expansión, incluso en territorios donde las autoridades locales tienen menos presencia. Los miembros del Tren de Aragua se infiltran en las caravanas migrantes de diversas formas. Uno de los métodos más comunes es ocultarse entre los migrantes, a menudo adoptando una apariencia normal y mezclándose con las personas que buscan cruzar el país. En algunos casos, miembros de la banda criminal se hacen pasar por organizadores de las caravanas, lo que les da acceso directo a los migrantes. Aprovechando la falta de seguridad en ciertas zonas del país, estos grupos también extorsionan a los migrantes, pidiéndoles dinero a cambio de protección en su camino. En otros casos, se han encontrado migrantes que, bajo amenazas o manipulación, son obligados a transportar drogas o armas de un lugar a otro. Las caravanas migrantes se convierten en una cobertura perfecta para estas actividades ilícitas, ya que los criminales pueden ocultar mercancías ilegales entre los miles de personas que viajan con ellos. La presencia de bandas criminales como el Tren de Aragua no solo afecta a los migrantes, sino también a las comunidades locales de México. En estados como Chihuahua, Sonora y Coahuila, se han reportado incrementos en las invasiones de viviendas y territorios, perpetrados por miembros del Tren de Aragua que buscan refugio o utilizan estos espacios para operar en el narcotráfico o el tráfico de personas. Además, la violencia ha aumentado en estos lugares, con peleas callejeras, asesinatos, robos y extorsiones. Los criminales muchas veces aterrorizan a los residentes locales, exigiendo pagos a cambio de no atacar sus viviendas o negocios. La situación se ha vuelto aún más compleja debido a que, en algunos casos, los migrantes son víctimas de violencia por parte de los mismos criminales de las caravanas. En algunas regiones de México, las comunidades se sienten atrapadas entre dos fuerzas: las autoridades que intentan frenar la violencia de los cárteles y las bandas criminales que buscan explotar la vulnerabilidad de los migrantes. Esto genera un entorno de desconfianza generalizada, donde tanto las autoridades como los ciudadanos se sienten impotentes frente a la situación. El gobierno mexicano ha intensificado las estrategias para enfrentar el problema de los delincuentes infiltrados en las caravanas, en colaboración con agencias internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, y Interpol. Las autoridades mexicanas han realizado operativos conjuntos para interceptar a los criminales antes de que lleguen a la frontera estadounidense. Una de las principales estrategias del gobierno ha sido fortalecer la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad recientemente establecida, que se encarga de patrullar las rutas migratorias y vigilar los campamentos de migrantes. La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y la Marina también han sido cruciales en las intervenciones en las zonas más conflictivas. Sin embargo, la respuesta no ha estado exenta de críticas. Muchos migrantes denuncian el trato inhumano que reciben por parte de las autoridades mexicanas. Hay informes sobre violaciones de derechos humanos durante las redadas, donde migrantes son detenidos sin pruebas de actividades delictivas y deportados de manera apresurada. El panorama para las caravanas migrantes en México sigue siendo incierto. Con la creciente infiltración de grupos criminales y el endurecimiento de las políticas de seguridad, las condiciones para los migrantes empeoran.
Mientras algunos siguen huyendo de la violencia en sus países de origen, otros se ven atrapados en una red de explotación y crimen organizado. A medida que las caravanas se hacen más visibles, las autoridades mexicanas enfrentan una disyuntiva difícil. ¿Cómo garantizar la seguridad sin violar los derechos humanos de los migrantes? Por otro lado, el flujo migratorio hacia Estados Unidos continúa siendo una preocupación central para ambos gobiernos. La cooperación internacional es clave, pero los esfuerzos para abordar la raíz del problema, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen de los migrantes, siguen siendo un desafío. El Tren de Aragua no es el único grupo criminal que ha infiltrado las caravanas migrantes. Otros grupos también han utilizado esta situación para sus propios fines. Organizaciones vinculadas al narcotráfico, como el POE Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, han comenzado a disputar el control de las rutas migratorias, utilizando a los migrantes como una especie de cobertura para el movimiento de drogas hacia el norte. Esto ha hecho que la situación sea aún más peligrosa para los migrantes, que no están involucrados en actividades delictivas. Se ha documentado el uso de los migrantes como mula para transportar drogas, mientras que otros son reclutados bajo amenazas para trabajar en actividades ilícitas. Las amenazas de muerte, extorsión y abuso sexual son una constante en este tipo de escenarios. Y las autoridades mexicanas se enfrentan a una situación extremadamente compleja en la que deben garantizar la seguridad tanto de los migrantes inocentes como de los ciudadanos mexicanos. El impacto de la presencia de estos grupos criminales no se limita a las caravanas migrantes. En las comunidades locales, especialmente en aquellas cercanas a las rutas migratorias, la situación se ha vuelto insostenible. Las invasiones de viviendas, los robos, las extorsiones y la violencia se han incrementado, afectando a familias mexicanas que viven en la región. En varias zonas del norte de México, como Chihuahua, los residentes han reportado un aumento en las extorsiones, robos y actos de violencia, muchos de ellos perpetrados por miembros de estas bandas criminales que se han infiltrado en las caravanas. Las comunidades se sienten vulnerables y desbordadas por la situación, mientras las fuerzas de seguridad intentan controlar la violencia. En los últimos meses, las autoridades mexicanas han logrado avances significativos en el desmantelamiento de estas redes criminales. En operaciones conjuntas entre el gobierno federal y las autoridades locales, se han capturado a varios miembros del Tren de Aragua y se han asegurado grandes cantidades de drogas y armas. Sin embargo, los operativos también han revelado la magnitud del problema. El Tren de Aragua ya opera en 11 estados de México y sigue expandiéndose. Uno de los arrestos más significativos fue el de Oreste Rodríguez, un migrante cubano que lideraba una de las caravanas más grandes. Rodríguez estaba vinculado al tráfico de personas y fue detenido en una operación del INM. Otro líder de caravana, Luis Rey García Villagrán, fue arrestado por extorsión y falsificación de documentos, lo que demuestra cómo algunas personas que organizan las caravanas pueden estar involucradas en actividades delictivas. Ante la magnitud del problema, el gobierno mexicano ha reforzado sus esfuerzos para desmantelar estas redes criminales. A través de una mayor cooperación con Guatemala y otros países de la región, se están implementando medidas para frenar el tráfico de personas y drogas. Sin embargo, los desafíos son enormes, ya que muchos de los migrantes no solo se enfrentan a la violencia de los grupos criminales, sino también a la indiferencia y los obstáculos burocráticos de los países a los que intentan llegar. Las caravanas migrantes representan tanto una tragedia humana como una oportunidad para las organizaciones criminales que buscan explotar la desesperación de miles de personas. El esfuerzo por parte de las autoridades mexicanas para frenar la infiltración de grupos como el Tren de Aragua y otras bandas delictivas es crucial. Pero también lo es la necesidad de garantizar que los migrantes sean tratados con dignidad y respeto, sin ser culpabilizados por las acciones de unos pocos.
La situación sigue siendo dinámica y complicada, y el futuro de las caravanas migrantes en México dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar la seguridad y la protección de los derechos humanos de los migrantes. Esta es una lucha que no solo involucra a las autoridades, sino a toda la región, ya que el crimen organizado no entiende de fronteras.